Cuantas más opiniones sepamos del momento del mercado, mejor para que nos podamos hacer una idea más clara de lo que está sucediendo, porque evidentemente es todo muy complicado y claro, no se ve nunca en bolsa, pero quizás menos en estos momentos, aunque sí que hay quien lo puede tener más o menos claro. Se lo voy a preguntar en Momentum de la Economía y Mercados ahora a Gonzalo Lardíez, el gestor de senior de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, todo bien, buenas tardes. Ismael García Puente, selector de fondos y gestor de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, oye, Ismael, empiezo contigo. Sí. Tú como selector de fondos, ¿te las estás viendo con aprietos o con apuros en esta primera parte del año un poco para seleccionar los mejores fondos o lo que mejor puede funcionar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado también pues vimos una clarísima rotación a principios de año desde los valores más growth o defensivos hacia el ciclo o el value y luego otra vez todo volvió a cambiar? No, el año pasado fue un año, verdad que los índices mostraron que fue un año bastante bueno, pero para la gestión activa fue un año difícil, ¿no? Esta gran rotación que tuvimos al principio de año, que se revertió a partir del verano, fue complicada y pilló a muchos desprevenidos, ¿no? Nosotros, a ver, normalmente adaptamos las carteras a los diferentes entornos de mercado. Es verdad que sí capturamos bien el inicio de año pasado con esa rotación, reducimos parte de esa exposición en verano y hemos mantenido, porque no consideramos que las carteras ahora mismo de los clientes tengan que tener o todo o nada, sino que consideramos que la diversificación está pagando y entonces hemos adaptado un poco más ese perfil cíclico, digamos, o value en las carteras y que seguimos teniendo. La verdad que nos ha sorprendido la violencia un poco, porque prácticamente llevamos 10 días o 7 días de trading y los movimientos han sido espectaculares. Estuve de vacaciones la semana pasada y casi no me creo dónde veía el Treasury en tan solo 5 días y algunos valores del Nasdaq pues sufriendo bastante. Así que la verdad que, bueno, es un poco una continuación de lo que nosotros pensábamos que iba a poder mantenerse después de marzo del año pasado y es una vuelta más, ¿no? Un nuevo ataque un poco de los valores cíclicos, de los tipos al alza, que por otro lado tengo que decir que por primera vez yo creo que el mercado en mucho tiempo se está comportando un poco de manera racional, ¿no? Está poniendo en precio pues una expectativa de subida de tipos mayor, ¿no? Que se corresponde en alguna forma con un dato de inflación que podemos ver mañana en torno al cerca o superior al 7%, ¿no? Con lo cual me parece que el mercado está poniendo en precio subida de tipos y también castigando, digamos, a aquellas empresas que se beneficiaron muchísimo durante la pandemia y que parecía que nunca más íbamos a poder salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Hoy tendremos precisamente la oportunidad de escuchar a Jerome Powell si hace algún tipo de mención a la política monetaria del Banco Central y entonces tendremos un poquito más claro también si esa credibilidad que no disfrutaba la Reserva Federal hace tan solo 2 semanas, pues va poco a poco ajustándose a ese guión, a esas expectativas, subida en el rendimiento de los bonos, también con la hoja de ruta del Banco Central Europeo. Gonzalo, oye, el año evidentemente ha empezado siendo de todo menos tranquilo y aburrido. ¿Crees que esa va a ser precisamente la tónica general durante todo el ejercicio? Bueno, esa poca visibilidad también con estos datos de inflación que tenemos sobre la mesa, al fin y al cabo empezábamos el año 2021 con las vacunas aprobadas 2 meses antes, pues todos esperando en esa famosa vuelta a la normalidad. Es 11 de enero del 2022 y estamos los 3 en casa. Entonces, correcto. El escenario es bastante complicado. Esa inflación que iba a ser transitoria, pues lo del término transitorio yo siempre he dicho que es muy ambiguo, porque transitorio puede ser 3 meses, 6 meses, 2 años. Es un término que es bastante ambiguo, pero realmente pues se está extendiendo bastante más en el tiempo. Y hay que tener claro que los bancos centrales, unos tienen un mandato claro, otros un poco más subjetivo, pero hay un mandato de inflación que han estado incumpliendo durante mucho tiempo, porque sí que, por ejemplo, en el caso de, creo que es la FED, no sé si la FED o el BCE, la FED tiene un objetivo de inflación del 2% y se ha incumplido durante mucho tiempo por la parte de abajo. Ahora, pues estamos en la parte alta. Realmente los datos no es que estén cerca del 2%, sino que están muy por encima.
Entonces siempre nos puede quedar en que es un objetivo de medio y largo plazo. Pero claro, el peligro de que esto se vaya demasiado de las manos y que no sea capaces de encauzar todo eso, pues es un riesgo latente. Y recordar que en mayo, junio del año pasado, pues esto era un tema de los precios de los autos y variables que no, de los coches de segunda mano y variables que más o menos poco tenían que ver con inflación persistente. Estamos a principio de este año, el transitorio ya parece que va quedando aparcado, los tipos bajos durante mucho tiempo parece que también, y ahora pues la gran incertidumbre está en esa velocidad que hace unos meses parecía menor, pero que conforme pasan las semanas parece que se acelera. Entonces, poca visibilidad, la liquidez ha sido el principal sustento que han tenido los mercados, no solamente durante la pandemia, sino desde la crisis del 2008, y esa liquidez abundante y sin límites, pues es un poco lo que queda en entredicho para este año 2022, que junto con la inflación creo que son los dos principales focos de potencial desestabilización que puede haber en los mercados. Ahora el mercado sí se crea la Fed, Gonzalo, pero es que hace 2 semanas cualquiera que aventurase 4 subidas de tipos de interés en 2022, bueno, poco menos que le ponían una camisa de fuerza, ¿eh? Claro, ahora, ¿no? Es que la inflación es cercana al 7. Es difícil calibrar cuál es el punto de equilibrio de esa inflación donde desaparecen los efectos base, donde se normaliza un poco todo, pero es que hemos fiado mucho a ese concepto de la transitoriedad tanto en cuanto pues esa aberración financiera que supone inflaciones al 6-7% y tipos al 0, pues no se pudiese prolongar en el tiempo. El tema está en que se ha prolongado más en el tiempo de lo esperado y esa fiabilidad en que los bancos centrales lo tienen todo bajo su paraguas y controlado, pues empieza a estar en entredicho. Con lo cual, el mercado que ha fiado gran parte de la estrategia y posicionamiento direccional a esa realidad de los bancos centrales, pues le han surgido las dudas. Y tal y como se comportan los mercados pues en los últimos tiempos, no hay medias tintas, o todo o nada, y pasamos de un extremo a otro pues en 2 semanas. Sí, no sé si ha sido hoy o ayer cuando habló Philip Lane del Banco Central Europeo y mantiene su previsión de que la inflación, pues bueno, creo que acabará este año 2022 en el entorno del 2%, un poco, sigue yendo un poco a contracorriente el Banco Central Europeo, Ismael, pero claro, todos nos preguntamos si conseguirá o mantendrá o será fiel a esa palabra de no subir los tipos en 2022. Sí, yo creo que el Banco Central Europeo está en una tesitura, digamos, más favorable que la Fed, ¿no? Digamos que las dinámicas de la economía es totalmente diferente, la situación con el desempleo o la reacción a cómo evolucionó el desempleo fue diferente. Los estímulos fiscales no tienen nada que ver en Estados Unidos con Europa. En Estados Unidos prácticamente ya se está agotando esos paquetes enormes fiscales y en Europa vamos a empezar a ver llegar los fondos, ¿no? El paquete de Next Generation European Union empezará a llegar este año, con lo cual las dinámicas de las economías son totalmente diferentes. Nosotros también pensamos que la inflación, aunque va a mantenerse a lo largo del año por encima del 2% en la eurozona, pero va a ir convergiendo hacia ese, digamos, 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, especialmente si tenemos en cuenta o si quitamos el efecto base que puede suponer los precios energéticos, que con que se mantengan en el mismo nivel que están ahora, ya, digamos, dejarían de aportar inflación. Está también el efecto base de la bajada del IVA de Alemania en el año 2020 que desaparece de la muestra. Eso también va a restar inflación. Así que en total, entre estos efectos de base más la nueva cesta o la composición de la cesta, según se mide el IPC en Europa, pues estamos hablando de que en torno a un 2% menos de inflación, pues es lo que va a restar, ¿no? Estos efectos de base. Con lo cual, sí creemos que Philip Lane está, digamos, en lo cierto, ¿no? En que no preveemos un escenario de subida de tipos para el año 2022 y probablemente ya, bueno, es demasiado aventurarse, ¿no? Para ver qué pasará en 2023, pero nosotros creemos que efectivamente no se darán las condiciones para una subida de tipos, digamos, pues acelerada, ¿no? Además, en cierta forma es ventajoso ir detrás de la Fed, ¿no? Es un poco lo usan como para golpes. Al final, ellos llevan la delantera, que ellos suban tipos
también les viene bien porque atraen mucho el flujo, lo que hace apreciar el dólar, perdón, y se sienten un poco, digamos, defendidos o parapetados yendo por detrás de la Fed. Así que en lo que a nosotros nos respecta, cero preocupaciones con respecto a la política de tipos en la Unión Europea. Lo que sí que nos preocupa es que por primera vez desde el año 2014 vamos a ver emisiones netas positivas en la Unión Europea. Es decir, se va a emitir más bonos de lo que el Banco Central Europeo va a comprar. Ayer el Banco de España hizo público, el Tesoro de España hizo público su programa de emisiones para este año. Prevé emitir 240.000 millones de deuda, de los cuales, si restamos los vencimientos, estamos hablando de una emisión neta de 75.000 millones, ¿no? Y un año en el que las retiradas progresivas de compras del BCE, pues puede ser, digamos, una característica que deberíamos de vigilar en los mercados de renta fija europea. Pues sí, eso es lo que estamos viendo, cómo continúan cayendo de precio los bonos, suben en rentabilidades, el bono alemán incluso ya a punto de entrar en terreno positivo, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Pero no sé si esta idea que acaba de relatar un poco Ismael cuadra también, Gonzalo, un poco con el momento, con el comienzo tan explosivo del sector financiero en Europa. Bueno, al fin y al cabo, dentro de esas pues un poco locas posicionamientos sectoriales que hacen determinados inversores, determinadas estrategias, esos famosos aproximaciones o estrategias de market neutral, de cortos, largos, unos sectores respecto a otros, pues realmente el flujo que se mueve en todas esas estrategias es inmenso. Entonces, quizás es más de méritos de aquellos sectores con valoraciones más exigentes, donde prácticamente todo estaba justificado y donde pues aquellos valores o compañías que tenían buenos fundamentales, que tenían un balance saneado, pero que no crecían, pues realmente estaban prácticamente olvidados del mercado. Muchas estrategias podían consistir en abrir posiciones largas en esos valores de crecimiento y cortas en esos valores que no se van a mover. Entonces, cuando se deshacen todo ese tipo de estrategias, pues se producen en el corto plazo movimientos un poco erráticos. Tampoco creo que sea sostenible en el tiempo. Está, pues como hemos visto en algunos momentos del mercado, donde no solamente unos suben y otros suben menos, sino que unos subían y otros caían. Y lo hemos visto también lo contrario en estos últimos días, donde había valores cayendo de forma importante en el mercado y otros subiendo. Eso es un poco contra natura también. Entonces, a corto plazo tampoco se pueden sacar muchas más conclusiones más allá de determinadas estrategias pues que se empiezan a mover cuando los mercados un poco cambian de dirección o del tono que han presentado anteriormente. Bueno, en el caso de JP Morgan, Gonzalo, Ismael sí que parecen tenerlo más claro que el resto, lo digo porque su estratega estrella, Marko Kolanovic, sí que recomienda comprar en las caídas. ¿Qué os parece? Bueno, al final estos estrategas necesitan justificar su salario, ¿no? De alguna manera. Y si Warren Buffett siempre dice que no tienes que preguntarle a tu peluquero si necesitas un corte de pelo. Eso es. O al pescadero si el pescado es fresco. Hay de las dos opciones, ¿no? No, al final, bueno, vamos a ver, yo creo que para este año, yo por lo que he estado leyendo un poco así por encima de todos los informes de finales de año, etcétera, para este año 2022, la previsión que tenemos para la renta variable es un año, digamos, estándar o típico, ¿no? En el que la media de todas las proyecciones es en torno a un 8, un 10% de ganancia para la bolsa americana. Es decir, aprovechar esos momentos de caídas, como veíamos ayer, ¿no? Darse la vuelta en Nasdaq cuando caía un 2%, para poder añadir, digamos, extras de rentabilidad, pues solo lo pueden hacer unos pocos, ¿no? Para aquellos inversores centrados en el largo plazo, yo creo que con permanecer, digamos, invertidos es más que suficiente. Yo también lo que está viendo es que este va a ser el cuarto trimestre consecutivo con esperanza o con una expectativa de crecimiento de beneficios por encima del 20%, o sea que todavía vamos a tener un influjo positivo por ese lado. El consenso para para todo el año 2022 en concreto es que los beneficios aumenten en torno a un 8%, un 8 o un 10%, que es, digamos, la media estándar, y que los ingresos aumenten en torno al 12%, ¿no? Con lo cual, digamos que podemos estar en un año, por fin, típico de renta variable en el que
las bolsas, digamos, suben lo mismo que hacen los beneficios, ¿no? Y es un poco, hablamos a nivel agregado. Luego, a nivel de compañías, como siempre, pues habrá mejores, habrá peores, y ahí entra muy en papel la gestión activa, ¿no? Pero sí que esperamos un año positivo. Siempre he dicho que mientras que los tipos reales se mantengan en negativo, es buen año o es buen entorno para la bolsa, y aprovechar estas caídas, como digo, para añadir extra de rentabilidad, pues lo dejo solamente para los profesionales. Por ejemplo, Gonzalo Lardíez. No sé si has hecho algún retoque tú en estos últimos días, precisamente. ¿Algún cambio? La verdad es que no demasiados. El riesgo inflacionario es algo que en los fondos que gestiono pues lo tengo incorporado ya desde mediados del año pasado, y realmente pues esas compañías que pueden tener un comportamiento relativo mejor en ese escenario de precios algo más elevados, donde las valoraciones sí que sean importantes, pues realmente en la última parte del año pasado, donde pues el mercado las dejó de lado y siguió pues las dinámicas que habían guiado pues durante todo el ejercicio, aquellos valores cíclicos, tecnológicos, que realmente tenían más potencial de crecimiento, pero donde las valoraciones también eran más exigentes. Entonces el riesgo de inflación en los fondos que gestiono es algo que tenemos muy presente desde la mitad del año pasado, que durante la segunda parte del año 2021 pues el mercado ha seguido confiando en la omnipresencia de los bancos centrales, pero que realmente pues en este escenario supone un poco materializar esos riesgos que preveíamos en algún momento se podrían dar, con lo cual los cambios en las carteras de los dos fondos, del europeo y del español, pues a corto plazo de momento no han sido demasiado importantes. Ya veremos las dinámicas de mercado que hay, hasta dónde se pueden profundizar las caídas, pero en el momento es un escenario que con la estrategia que teníamos planteada pues no se altera fundamentalmente. Gonzalo, por lo que le toca a la bolsa española hay poca tecnología y mucho más ciclo, incluso también acciones de las denominadas value. ¿Esto en principio juega a favor de la bolsa española en 2022, crees? Bueno, a nivel de índice ha jugado en contra durante mucho tiempo. Ese gran peso en financiero y demás, un sector que no ha brillado pues no solamente en España, sino en prácticamente ningún mercado desarrollado, pues ha lastrado el índice. Y se da la paradoja en este comienzo del año pues de esos valores que durante esa época de bajos tipos de política monetaria muy intensa y donde se podían pagar múltiplos muy elevados por compañías de crecimiento, pues una de las grandes compañías que ahora mismo hay en el IBEX y que no existía hace 10 años es Celnex. Celnex es una compañía de crecimiento con unos múltiplos exigentes, como corresponde pues, a una compañía de crecimiento y de calidad, pero que eso no era un problema pues, en otras circunstancias de mercado. Y hoy, en estas circunstancias, pues es la peor compañía o la compañía con mayores caídas ha empezado este ejercicio. Con lo cual, pues el estar en unas compañías o en otras, unos sectores o en otros, pues es realmente la gran diferencia. Al IBEX le salva pues esa composición sectorial que le ha lastrado, le ha hecho que se quedase muy rezagado como índice durante mucho tiempo, pero que en estas circunstancias, por donde las valoraciones tienen algo más de importancia, un sector financiero que está con valoraciones pues bastante atractivas, aunque el sector tiene los problemas que tiene, pues está sirviendo un poco de contrapeso respecto, por ejemplo, a otros índices que tuvieron mucha mejor evolución en meses anteriores. En el caso de la bolsa española, Ismael, ¿hacia dónde crees tú que habría que apuntar o cómo también, pues bueno, eso, seleccionar un fondo que pueda funcionar bien este año? Sí, tal cual. Yo creo que la bolsa española, digamos, es una exposición a bolsa apalancada. Yo creo que tiene una beta superior a 1, con lo cual necesitamos un entorno, digamos, de crecimiento económico al alza, un escenario donde el riesgo, digamos, macro político esté a la baja, y necesitamos eso, que por ejemplo los emergentes también lo hagan bien, ¿no? Por esa exposición que tienen muchas compañías españolas a LATAM o Turquía en el caso del BBVA, ¿no? Yo creo que cuando esas tres condiciones se dan es un buen entorno para la renta variable española. Del mix que comentaba Gonzalo, ¿no? De compañías, evidentemente cuando los tipos suben nos viene muy bien porque tenemos un peso, digamos, en financieros importante, y
Y dicho esto, la forma, pues siempre hablamos de índices porque es un poco generalizar, pero la cuestión está ahí, ¿no? En lo que comentabas, en seleccionar algún gestor como Gonzalo y otros muchos que hay, que conocen muy bien las compañías y que son capaces, pues, de seleccionar las que mejor lo pueden hacer en este año o en este entorno, o, digamos, añadir ese riesgo gestor, ¿no? A pesar de nosotros tener una visión sobre cómo puede ir la economía, cómo puede ir el BIEX, pues añadir una visión nueva de la mano de un gestor que seleccione por nosotros las compañías. Y yo creo que ahí pues contamos con bastantes gestores, bastantes fondos, incluso ahora desde hace unos años también se incluyen el mercado portugués. Ha pasado un poco el fondo español ha pasado a ser un poco fondo ibérico, y eso también pues nos añade algunas compañías que hace unos años no teníamos a nuestro alcance por medio de estos fondos. Por falta de talento no será, desde luego. Ismael García Puente, selector de fondos y gestor de Mapfre, gestión patrimonial. Gonzalo Lardíez, gestor senior en Adbank. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo y a ver si dentro de unas semanas podemos ya vernos las caras directamente. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Chao, gracias. Ojalá que así sea. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos a punto de terminar, pero todavía nos queda la recta final de Ponte en Acción, Días de Trading, enseguida con Gerardo Ortega y con Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading, Trader Secrets. J. Lorenzo Trading, hasta ahora. Si mantienes la